Bueno, muy bien. Acá vamos a hacer un ejemplo de cociente del grupo ortogonal, que es las matrices cuya inversa es igual a su transpuesta, por el grupo diedral, que es el que en las notas llamamos el D del ángulo 2π sobre n. Bueno, que una matriz por la transpuesta de la identidad es lo mismo que mande que sus columnas formen una base ortonormal. En particular, la primera columna tiene que tener norma 1 y para eso tiene que ser coseno de tita más seno tita. Y la segunda tiene que estar a 90 grados. Puede estar 90 grados para allá o 90 grados para allá. Eso me da esta opción y esta opción. Estos son todos. Ahora bien, esta es la rotación de ángulo tita. Y esta matriz, bueno, si yo intercambio las columnas, es decir, si multiplico por esta matriz, que también está en O2, porque pensando al cero como el coseno de pi sobre 2 y el seno de pi sobre 2, entonces me queda en la primera columna el seno de tita menos coseno de tita. Cambiando tita por tita más 3 medios de pi, obtengo un ángulo que tiene como seno menos el coseno del ángulo tita y como coseno el seno del ángulo tita. Entonces, si yo intercambio las columnas, lo que tengo es la rotación de ángulo tita más 3 medios de pi. Bueno, lo multiplico de vuelta por S, vuelvo a intercambiar las columnas, me queda esta. O sea que estos elementos son estos elementos, y decir que el grupo consiste de todos los R tita más y los R tita más 3 medios de pi por S es lo mismo que decir esto, porque tita es cualquiera. ¿Sí? Muy bien, por otro lado, tenemos dn, que consiste de las rotaciones de esta forma, con el ángulo 2k pi sobre n, y de esas cosas multiplicadas por s, donde k es un resto en la división por n. Muy bien, observemos que el hecho de que s esté en dn me dice que r tita s de n es lo mismo que r tita de n. ¿Y cuándo es r tita de n igual a r mu de n? Cuando r mu menos tita o r tita menos mu, que es lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero es lo mismo que esté en dn. Si solo así pasa que esto está en dn y esto a qué equivale. Bueno, si r tita menos mu está en dn, tiene que ser o de esta forma o de esta forma. De esta forma no puede ser, porque las rotaciones siempre tienen determinante 1 y esto tiene determinante menos 1. Así que tiene que ser de esta forma para algún k, lo cual significa que mu menos tita tiene que ser congruente a 2k pi sobre n módulo 2pi. Entonces eso escribo mu menos tita igual a 2k pi sobre n más 2h pi, multiplico por n y me queda esto. Y fíjese que acá me queda que esto tiene que ser 2 por un resto de una división por n más un múltiplo de n. Ahora, cualquier entero, por el algoritmo de división, es el múltiplo de n más un resto de una división por n. O sea que esto es lo mismo que decir que n mu menos n tita es 2 por un entero por pi, y eso es la definición de que sean congruentes módulo 2pi. Y esto pasa si solo si por la fórmula de Moivre, coseno de n tita más i seno de n tita es lo mismo que esto a la n. Entonces esto pasa si solo si esto a la n es igual a esto a la n. Bien, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, llegamos a lo siguiente. Si definimos f de O2 en S1 como la función que a r tita lo manda a esto y a r tita s a lo mismo, entonces esta función cumple que f de un elemento es igual a f del otro si solo si, ¿cómo es? Si solo si G1 a la menos 1 por 1 por G2 está en L, ¿no? Porque
Si G1, miro G1 y G2. ¿Cuándo es f de G1 igual a f de G2? Bueno, cada G o es una rotación o tiene una rotación asociada. Bueno, multiplico por S a la derecha me da una rotación. Entonces, G1 y G2 están en la misma clase, por esto, están en la misma clase, si solo si las rotaciones están en la misma, asociadas están en la misma clase, y eso pasa, según vimos, si solo si este número es igual a este. Así que eso me dice exactamente que, que G1 a la menos 1 por G2 está en DN. Además, esta F es sobre, porque dado un elemento de acá, cos tita más I sin tita, lo podemos escribir como F de R tita sobre N. Y por tanto, por la propiedad universal del cociente, tenemos una única función, F barra, TO2 dividido de N en S1, que hace conmutar el diagrama, y esta F barra es bisectiva. Mediante esta F barra podemos identificar a este cociente con S1 y a P con F.